Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Si no muriéramos, no apreciaríamos la vida como lo hacemos, solía decir Jacques Cousteau. Hoy sería el cumpleaños del marino investigador francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este martes 11 de junio con mercados intentando equilibrarse tras el comienzo agitado de semana electoral en Europa, zona que ahora representa oportunidades con su deuda pública, dice el rey de los bonos, Bill Gross. Empezamos el martes mirando también a Naciones Unidas y la resolución aprobada anoche. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Porque anoche en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue el propio Estados Unidos el que planteó una resolución pidiendo un alto el fuego en Gaza. Según el presidente Biden, que ya habría sido aceptado por Netanyahu, por el primer ministro israelí, a pesar de las reticencias que sigue expresando, y solo faltaría que lo aceptara Hamás. La representante permanente ante Naciones Unidas de Estados Unidos es Linda Thomas-Greenfield. Dice, colegas, hoy este Consejo ha enviado un mensaje claro a Hamás. Acepta el acuerdo de alto el fuego que hay sobre la mesa. Israel ya ha aceptado este acuerdo. Los combates podrían terminar hoy mismo si Hamás hiciera lo mismo. A esta hora de la mañana en la que hablamos no hay noticia de que Hamás haya dicho nada aún. Viene trabajando en ello desde hace ya más de una semana, que es la antigüedad de esta propuesta americana. Bueno, es más antigua todavía. Pero ahí están también los socios árabes intentando avanzar. Pero no hay más al respecto. Lo que sí que ha comenzado ya es el trabajo en Europa para pactar entre los dos grupos mayoritarios de la nueva Eurocámara los cargos más importantes, las presidencias del Consejo Europeo, de la Comisión, el alto representante de la política exterior. Hay negociadores por el lado del Partido Popular Europeo, que ha ganado las elecciones. Van a ser los presidentes de los gobiernos de Polonia, Tusk, y de Grecia, Mitsotakis, los que negocien en nombre de ese lado centro-derecha. Y por el lado del centro-izquierda, el canciller Scholz y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo que dice el canciller alemán Scholz es: que está a favor de que superemos estos retos este mismo mes. Es decir, que decidamos con rapidez y celeridad. No hay necesidad de pensar en ello durante demasiado tiempo. El hecho es que todos necesitamos cubrir los puestos. Hay una gran conexión entre la presidencia de la Comisión, la del Consejo y el alto representante, como todo el mundo sabe. Pero esto tampoco es el problema, dice Scholz. El problema en el ámbito del riesgo político es el que aporta Francia con la decisión del presidente Macron de adelantar las generales, visto el respaldo alto que ha dado la sociedad, los ciudadanos franceses, al partido de Le Pen, partido de extrema derecha de Le Pen. Marine Le Pen, la líder de la agrupación nacional, le decía anoche a la televisión pública que ya tiene a su candidato, un joven de 28 años. Que el fin es permitir a Jordan Bardella, es como se llama, liderar un proyecto que se basa obviamente en dos grandes proyectos: la defensa del poder adquisitivo y la recuperación de la economía, y por supuesto la lucha contra la inseguridad y la inmigración, porque ella misma y su candidatura se reserva para un poco más tarde, para las presidenciales, para plantarle cara al propio Macron. Mientras tanto, en España, al margen de las cuestiones políticas que siguen distrayendo al máximo la atención después de que ayer la mesa del Parlamento de Cataluña fuera constituida por un pacto de los partidos independentistas que resta opciones
al Partido Socialista de Cataluña y a su candidato Salvador Illa a la presidenta de la Generalitat en el lado de la economía. Un gran protagonista que se despide y hasta el último minuto pidiendo lo que el país desea y necesita. Hablamos del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías del mundo y España lleva ya más de una década sin conseguir converger de modo sostenido en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos. Revertir estas tendencias requerirá ambición y grandes acuerdos políticos. Todo ello en un contexto en el que seguimos inmersos en una era de incertidumbre y transformaciones que exige mantener la alerta. En clave de mantener la alerta, hoy Capital Radio presenta un programa especial dedicado a la gestión de riesgos. En colaboración con AON vamos a hablar efectivamente de cómo hacerlo de manera inteligente. También lo haremos, por supuesto, de la inteligencia que presentó Apple ayer. Pero a lo largo de este programa de 5 horas y desde la sede, desde las oficinas centrales de AON en España, en Madrid, vamos a abordar distintos aspectos de la gestión de riesgos, especialmente dedicados o enfocados a la gestión del riesgo del talento, de las personas. Empezaremos hablando a las 8 de la mañana de cómo las nuevas directivas europeas exigen transparencia en la retribución y lo que significa esto, y a partir de las 10, 4 ejes de gestión de riesgos. La ciberseguridad en los procesos de fusiones y adquisiciones, el bienestar financiero de los empleados, los riesgos en la energía, o también en el transporte y la logística, con líderes expertos en la materia, contenido de alto nivel para escuchar en la radio de los líderes. Y por supuesto en clave de mercados hablaremos de lo más importante, de las empresas que son protagonistas, no solo Apple con su Intelligence, su alianza con ChatGPT, que tanto ha molestado a Elon Musk, que ha llegado a... Bueno, lo vamos a contar enseguida. Ha dicho en su red social en X que lo mismo prohíbe el uso de los dispositivos de Apple en sus compañías. ¿Por qué está tan enfadado Elon Musk? Lo contaremos enseguida. También examinaremos lo que está ocurriendo en España con Naturgy, después de la retirada de TAQA de la OPA, de la también transformación estratégica de las inversiones de CaixaBank, las salidas de sus participaciones industriales y la cesión de ese papel protagonista a su participada Criteria. Y hablaremos pues de cuál es el tono de los mercados, que siguen ahí dándole vueltas a cuándo empezará a bajar los tipos de interés la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy precisamente comienza la reunión de 2 días de la FED. Veremos qué nos dicen mañana. De momento, lo que nos dicen los futuros de las bolsas del mundo, de las occidentales, es que el día viene aparentemente tranquilo. Ahora mismo el futuro americano, el S&P 500, después de las suaves subidas de anoche, viene bajando 3 puntos, que no es ni una décima, en 5.357. Vemos que el futuro europeo viene, sin embargo, rebotando tras las correcciones de ayer. El futuro del Eurostoxx en 5.024 sube 2 décimas. Y en el lado asiático, nos ocupamos enseguida en Capital Asia, tenemos una nueva bajada del precio del oro. Rebote del precio del petróleo, que parece estar deteniéndose ya en la subida, con el Brent que ha vuelto a rebasar los $81.50. Y algunas cosas más que forman parte de las noticias que hoy despiertan la economía aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Con Miguel San Martín actualizamos la información a esta hora de la mañana y con Israel advirtiendo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no va a entrar en negociaciones interminables para un alto el fuego en Gaza. Así lo ha manifestado poco después de que el Consejo aprobara una resolución presentada por Estados Unidos para apoyar una tregua en la franja. Además, su representante en Naciones Unidas, Reut Shapir, no ha dejado claro si su país apoya el texto, como había asegurado previamente la embajadora de Estados Unidos ante la ONU.
La pérdida de vidas en Gaza es una tragedia, pero si no se culpa a Hamás, está avanzando en su estrategia. Israel se mantiene firme en nuestros principios y no han cambiado. Seguiremos hasta que se devuelvan todos los rehenes y hasta que desmantelen las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Estos han sido nuestros objetivos desde el primer día. La resolución presentada por Estados Unidos establece un plan de 3 fases para poner fin a la guerra en Gaza. La resolución, aprobada por 14 votos a favor y solo la abstención de Rusia, es ya la 4ª que se aprueba en el Consejo relativa a la guerra, aunque las 3 anteriores han quedado en nada al negarse Israel a detener la ofensiva en el territorio palestino. Mientras tanto, el secretario de Estado americano, Anthony Blinken, realiza la que ya es su 8ª gira por la región para relanzar las negociaciones. Y además de intentar acelerar el acuerdo de alto el fuego, también se centra ahora en intentar evitar un conflicto con el Líbano. Se ha reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén y le ha reiterado que el alto el fuego abriría la posibilidad de tener tranquilidad en la frontera norte. Además, según la cadena NBC, la administración Biden se plantea negociar un acuerdo bilateral con Hamás que permita la liberación de los rehenes estadounidenses en Gaza en caso de que las actuales discusiones fracasen. Blinken ha afirmado que su prioridad es la vida de los americanos, pero también espera una comunicación, una respuesta del grupo palestino. La única parte que no ha dicho que sí es Hamás. Eso es lo que todo el mundo está esperando. Es a quien esperan los palestinos de Gaza. Es a quien esperan los israelíes. Es a quien esperan los rehenes y las familias de los rehenes. Es a quien espera toda la región y el mundo entero. Así que ya veremos. Los 6 países árabes del Consejo de Cooperación del Golfo piden a Israel y Hamás que respondan positivamente a la propuesta para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes. Insisten en la necesidad de construir sobre ese texto y alcanzar un marco político para reactivar las negociaciones de paz y aplicar la solución de 2 estados. Mientras tanto, en Europa, a punto de comenzar la conferencia de reconstrucción de Ucrania, el presidente Zelensky ya está en Alemania. Los europeos están trabajando en paralelo para nombrar los nuevos altos cargos de las instituciones. El Partido Socialista Europeo ha nombrado al español Pedro Sánchez y al alemán Olaf Scholz los negociadores para el reparto de cargos en las instituciones europeas. Decisión que se ha tomado durante una reunión de la presidencia del partido para analizar los resultados de las elecciones que han dado la victoria al Partido Popular Europeo con 185 de los 720 escaños. Los socialdemócratas serán segundos con 137, 2 menos que la anterior legislatura. El canciller Scholz reconoce que los 2 grandes partidos deben llegar a un acuerdo para los 3 puestos principales, la presidencia de la Comisión, la del Consejo, y el representante de Exteriores admite que los resultados han sido malos para estos grandes partidos. Los votos a partidos populistas de derecha aquí en otros países europeos deben preocuparnos. Nunca debemos acostumbrarnos a esto. Y debe ser siempre nuestra misión hacerlo retroceder y que haya mayorías claras, nítidas, a favor de partidos que han apostado claramente por nuestra democracia, por el Estado de Derecho, por lo que nos sigue definiendo como Unión Europea y que también lo representan. Es casi seguro que el Partido Popular Europeo tenga como negociadores al primer ministro polaco Donald Tusk y al griego Kyriakos Mitsotakis. La candidata a presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se muestra partidaria de reeditar la actual coalición. Ahora nos acercaremos a las grandes familias políticas que también trabajaron bien con nosotros en el último mandato. Son el SD, los socialistas y socialdemócratas, y Renew, los liberales. Hemos trabajado bien con ellos en los últimos 5 años y esto nos ha dado una base y ahora podemos construir sobre ella. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se van a reunir de manera informal el 17 de junio para una cena en Bruselas en la que tratarán por primera vez ese reparto de cargos y luego ya celebrarán la cumbre 27 y 28 también de junio con el objetivo de cerrar el acuerdo. Pero está la incertidumbre francesa. El presidente Macron va a comparecer hoy para explicar por qué ha adelantado las elecciones en el país. Mientras tanto, la líder de la formación de ultraderecha, Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha confirmado que Jordan Bardella, cabeza de lista en las elecciones europeas, es su candidato a primer ministro si gana las legislativas del 30 de junio y del 7 de julio en segunda vuelta. En una entrevista en la TF1, Le Pen pretende acceder al Elíseo en las presidenciales de 2027, cuando termine el mandato de Macron, que no puede volver a presentarse. Creo que tenemos una oportunidad histórica, dice Le Pen, de permitir que el movimiento nacional vuelva a poner a Francia en el buen camino. Y para ello debemos ser capaces de reunir, abrirnos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que son patriotas, que están claramente en desacuerdo con las políticas de Macron
y que desean venir con nosotros para construir una mayoría estable. Y el Partido Socialista francés ha propuesto constituir lo que ha llamado Frente Popular, en la que quiere integrar a insumisos, comunistas, socialistas y ecologistas. También incluso se podría abrir a integrar a la extrema izquierda de la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. También están en elecciones en el Reino Unido. El primer ministro británico va a presentar hoy su programa electoral con nuevas reducciones de impuestos. Esta noche en una entrevista en la BBC, Sunak afirma que la elección que tendrá que hacer el Reino Unido en los comicios legislativos del 4 de julio está entre los recortes fiscales de los conservadores y las supuestas subidas de impuestos que los laboristas no han descartado. Tendremos un manifiesto que se basa en todas las cosas que acaban de pasar, que ya hemos anunciado esta campaña y que sí, sigue reduciendo los impuestos de la gente, porque creo en un país donde el trabajo duro de la gente sea recompensado. Asegura que cualquier medida fiscal tendrá la financiación necesaria, pero no mediante una reducción del gasto público, sino que este seguirá aumentando, dice, por encima de la inflación. Y en España, el Banco de España publica el informe trimestral de la economía, que incluye la revisión de las previsiones. Después de que en marzo elevara el crecimiento previsto para 2024 al 1,9%, lo hace justo un día después de que el gobernador Pablo Hernández de Cos se haya despedido con la advertencia de que Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías y España lleva más de una década sin converger en renta per cápita con el resto de socios europeos. La situación económica se ha estabilizado después de tantas perturbaciones y hemos recuperado el nivel de renta per cápita previo a la pandemia. La lucha contra la inflación va por buen camino, lo que nos ha permitido comenzar a reducir los tipos de interés en la que fue mi última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el 6 de junio. En paralelo, se ha mantenido la estabilidad financiera y nuestro sistema bancario cuenta hoy con mayores niveles de solvencia y liquidez. Margarita Delgado, la actual subgobernadora, asume hoy las funciones de Hernández de Cos después de que haya concluido su mandato sin que el Gobierno haya designado un sucesor. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha pedido al Gobierno español que nombre como sustituto a una persona que contribuya de una manera similar dentro del Consejo de Gobierno y lo ha calificado como un caballero. Y una alerta de la Confederación Española de Comercio. El sector de proximidad se enfrenta a un futuro muy incierto. Debido todavía a los efectos de la pandemia, los elevados costes y la falta de relevo generacional, estima que más de 30.000 negocios cerraron el año pasado y la tendencia podría continuar. Además, la jubilación de los propietarios actuales, en su mayoría de edad avanzada, agravará la situación. El sector pide medidas urgentes a las administraciones, como ayudas para la digitalización, la formación y la promoción de este comercio local. Entre las principales amenazas se encuentran la reducción de la jornada y la competencia con las grandes superficies. Y en la agenda que tenemos este martes. Hola, Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el martes y os cuento que el Banco de España publica su informe trimestral de la economía española, que incluye la revisión de las previsiones macroeconómicas, y el Banco Mundial divulga su último informe de perspectivas económicas globales. El Tesoro español subasta letras a 3 y 9 meses. En el Reino Unido, conoceremos el índice de desempleo de mayo y la Organización de Países Exportadores de Petróleo publica su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero. Hoy tendremos pocas referencias macroeconómicas en Estados Unidos y tan solo llegará el índice Redbook de ventas al por menor. Pero ojo, porque empieza la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Bueno, ¿qué? ¿Ahora vais a hablar de Guillermo Bruto? ¿No? ¿Cómo? Para que me entiendas, de Billy Gross. Jeje, que me ha dejado contentísima al decir que ahora es momento de invertir en los bonos europeos. Sí. ¿Se refiere a Pepe Bono? No. Que no, que es bromita. Se refiere segurísimo a los Sarabón. ¿A qué sí? Claro. Pues prepárate que me los quitan de las manos. ¿Quieres uno? Bueno. Ahora me dices, chao. Ahora me dices a qué precio los tienes y qué rendimiento estás dando, querida Sara. Bueno, ya en serio, vamos a ver cómo está el mercado asiático. Hoy han vuelto de la fiesta de ayer del barco del dragón muchos mercados y hay bastantes números rojos. Luis Vicente Muñoz. Da 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 di da 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 di da da. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, la vuelta de la fiesta no está siendo positiva en los mercados que ayer pararon. Particularmente los chinos, donde la bolsa de Hong Kong está perdiendo el 1,8% y la de Shanghai el 1,2%. Siguen positivos, sin embargo, la bolsa de Tokio, 3 décimas arriba. Aunque algunas historias, como la de su fabricante de automóviles Toyota, tras las historias que contamos la pasada semana, pues le han costado lo suyo. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, sí. Desde el pasado 31 de mayo los títulos de Toyota han caído más de un 5%. Eso supone que ha perdido más de 15.000 millones de dólares de capitalización bursátil durante la semana pasada. Ese fue el último día de negociación antes de que el Ministerio de Transportes realizara una inspección, encontrara irregularidades en las solicitudes de certificación de esta automovilística, pero también de Mazda, Honda, Suzuki y Yamaha Motor. Desde entonces Mazda se ha dejado un 7%, Honda casi un 6% y Yamaha en torno al 2%. Por cierto, que el Ministerio de Transportes de Japón ha señalado esta mañana que las irregularidades en esas certificaciones también podrían violar los estándares de Naciones Unidas. Esas normas están reconocidas en más de 60 países y las irregularidades, por tanto, podrían afectar a la producción en Europa y otras regiones. En la India, las bolsas siguen subiendo suavemente. Hoy que sabemos ya que Narendra Modi, el primer ministro, va a contar pues con casi todo el gabinete previo que tenía, a pesar de que ahora ya no tiene tanta mayoría. De los 30 ministros que va a nombrar, 19 repiten. 3 décimas sube ahora mismo la bolsa de India. En Australia tenemos una caída del 1,3% de la bolsa, después de comprobar cómo la confianza empresarial vuelve a bajar. En el mes de mayo ese índice de confianza ha caído 5 puntos, se coloca en -3 y se sitúa por debajo de la media, debido a que se han ralentizado las ventas y los beneficios y se han vuelto a acelerar la presión sobre los costes. Bueno, en el mercado asiático estamos viendo que vuelve a bajar hoy un poco más el precio del oro. Curiosamente, cuando el Consejo Mundial del Oro está diciendo un par de cosas. Sí, entre ellas dice que Singapur va a liderar el mercado del oro. Se va a convertir en el centro neurálgico debido a la proximidad que tiene con los bancos centrales que están comprándolo. Una de las razones es que el consumo de oro de las principales economías emergentes está aumentando y la mayoría de esos mercados se concentra en Asia. China es el mayor consumidor de oro del mundo. En 2023 su banco central fue el que más lingotes compró. Japón también demanda oro de forma continua. En el primer trimestre de este año ha registrado la mayor demanda de joyas de oro desde el año 2019. Y del mismo modo, Corea del Sur ha registrado el mayor aumento trimestral en las compras de oro en más de 2 años. Además, Singapur está muy cerca de alrededor del 25% de los centros de suministro de minas de oro del mundo, como China, Australia, Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Laos. Y también dice el Consejo Mundial del Oro que Singapur podría convertirse en una alternativa realmente viable a Londres y a Nueva York como centro para las cámaras acorazadas de oro de los bancos centrales. Pues esto es lo más interesante en Capital Asia. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Protagonista del día, Apple. En los medios financieros de todo el mundo, en las portadas, se habla de Apple Intelligence. Es una actualización significativa en la historia del gigante tecnológico americano, o una enorme campaña de marketing con la inteligencia artificial y con su asociación con ChatGPT como protagonistas. En el mercado, en la Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Date cuenta que esta integración de ChatGPT en los dispositivos de Apple llega año y medio después del lanzamiento de ChatGPT, que ya va por la versión 4.0. Y ojo, porque llega rodeada de polémica y con el cabreo de uno de los gurús tecnológicos más importantes del mundo, Elon Musk, que lleva toda la madrugada tuiteando, escribiendo en la red social X, que está en contra de la incorporación de la inteligencia artificial ChatGPT en los dispositivos de Apple. Elon Musk ha llegado a escribir esta madrugada que supone una violación inaceptable de la seguridad, que amenaza la seguridad de los dispositivos de Apple. ¿Qué ha hecho la compañía que dirige Tim Cook? Pues incorporar la inteligencia artificial, como tú lo citas, se llama Apple Intelligent, en los dispositivos más modernos. ¿Por qué los más modernos? Bueno, porque necesitan una capacidad de procesamiento muy sofisticada
y por eso no pueden ir en dispositivos antiguos. Esto nos hace pensar que es una manera que también está teniendo Apple de asegurar la venta de nuevos iPhones, de nuevos dispositivos, porque para poder aplicar las bondades de la inteligencia artificial en nuestro día a día con nuestros dispositivos, necesitaremos los iPhones más modernos. Así que ya tenemos dos polémicas encima de la mesa: las críticas de Elon Musk a la seguridad y Apple, que con la incorporación de la inteligencia artificial se asegura vender más dispositivos. ¿Qué dice Apple sobre su seguridad? Pues asegura que mantiene la privacidad, que no almacena información y de hecho ha creado Private Cloud Compute, es decir, cuando haya que recurrir a una nube para el procesamiento de datos con inteligencia artificial, estarán en una nube aparte. Realmente esto es lo que hace Apple cuando trabaja con agencias de inteligencia americanas. Incorporación de ChatGPT. Sam Altman ha estado, de hecho, en la presentación realizada en Cupertino, en esta conferencia de desarrolladores. Y bueno, por ir un poquito a lo práctico, ¿qué supone la incorporación de la inteligencia artificial en los dispositivos de Apple? Pues mira, Siri, que se había quedado un poco anticuada, Luis Vicente, ahora va a poder recuperar información de mensajes, correos electrónicos, calendarios y fotos, así como aplicaciones de terceros para responder a una gama más amplia de consultas y realizar tareas. La inteligencia artificial te va a poder reescribir un texto, Luis Vicente, te lo va a corregir, vas a poder realizar consultas concretas y le vas a poder pedir. En la práctica se trata de que todos estos avances en inteligencia artificial los podamos aplicar en nuestro día a día, eliminar a personas de las fotos, bueno, algo que en la práctica ya no se está permitiendo Google. Y lo más curioso de todo es que Microsoft y OpenAI están llevando el liderazgo de la inteligencia artificial y en el mercado las crónicas americanas empiezan a decir es que Apple va por detrás sobre las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. De hecho, Elon Musk ha criticado, ha dicho, son muy inteligentes en Apple como para que no puedan desarrollar su propia inteligencia artificial. Hoy todos los analistas siguen estudiando la propuesta de Apple. De hecho, la conferencia de desarrolladores continúa hasta el viernes. Ese foco de una inteligencia cerrada en el propio dispositivo y la posibilidad de interactuar entre aplicaciones entre las novedades más importantes. Y hoy hay otro gran protagonista, el rey de los bonos, Bill Gross, que dice que ahora está interesado en los europeos. Bueno, y además lo dice después de la tormenta que vivíamos este lunes tras el resultado de las elecciones europeas. Entrevista de Bill Gross a Bloomberg, y entre los mensajes que pone encima de la mesa, pues para él, Luis Vicente, empieza a ser más atractiva la emisión de deuda soberana europea que la americana. Escúchale. Pienso que en términos de atractivo, los diferenciales de los bonos franceses y alemanes a 10 años se han reducido significativamente en el último mes o dos en relación a los bonos del Tesoro y también hoy. Dice que en su opinión está llegando un punto en que los bonos europeos empiezan a ser más atractivos que los bonos del Tesoro americano. Bueno, y estas declaraciones llegan horas antes de que se conozca el dato actualizado de IPC en Estados Unidos y la reunión de la Reserva Federal, de la que ya no se espera nada. De hecho, hoy, si leemos la prensa anglosajona, concretamente Financial Times, nos encontramos con un mensaje rotundo. Solo se espera que, como mucho, la Reserva Federal este año baje en una ocasión los tipos de interés. Luis Vicente. Y en el lado de los mercados seguiremos en España en particular cómo se está moviendo Criteria, bueno, CaixaBank con sus inversiones. Bueno, ya sabes, Criteria, que se considera la SEPI privada, deshace su participación Caixa en Telefónica, se queda Criteria como principal accionista dentro del grupo de la operadora, y Criteria, por otro lado, coloca el 2,63% de Celnex. Todo esto se conoce en medio de la decisión de los árabes de TAQA de dar por terminadas las negociaciones con Caixa, CVC y JIP para lanzar una OPA por el 100% de Naturgy. ¿Qué pasará con la energética? Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Qué rápido has llegado hoy, ¿no? ¿No te he contado que tengo coches nuevos? ¿Coches? Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor. ¿Cómo? Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT. ¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus. Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Vale más un céntimo bien empleado que un céntimo ahorrado, solía decir Horizon Sweet Marden. Hoy sería el cumpleaños del famoso escritor. Buenos días. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Martes, 11º día del mes de junio, año 2024. Si el mundo mira hoy a alguien o a algo, es a Hamás, a que acepte la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó y aprobó una resolución presentada por Estados Unidos pidiéndolo. Dice Estados Unidos, dice la representante permanente ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, que todo el mundo lo está esperando. Y decía así, colegas, hoy este Consejo ha enviado un mensaje claro a Hamás. Acepta el acuerdo de alto el fuego que hay sobre la mesa. Israel ya ha aceptado este acuerdo. Los combates podrían acabar hoy mismo si Hamás hiciera eso. Estamos esperando reacciones al respecto. Resumiremos enseguida lo que hay en este martes, en el que también empiezan los preparativos para la conferencia de reconstrucción de Ucrania, con el presidente Zelensky en Alemania, donde, por cierto, el canciller Scholz va a ser uno de los encargados, junto con Pedro Sánchez, de negociar con el partido que ha ganado las elecciones europeas, el Partido Popular Europeo, el nombramiento de los nuevos altos cargos de la Comisión. Aunque se esperan muchas repeticiones, empezando por la propia presidenta, Ursula von der Leyen. Lo que dice Scholz, el canciller alemán, es que creen que pueden hacerlo rápido. Estoy a favor, dice, que todos superemos estos retos este mismo mes, que decidamos con rapidez y celeridad. No hay necesidad de pensar mucho en ello durante demasiado tiempo. El hecho de que es que todos necesitamos cubrir estos puestos. Existe una gran conexión entre la presidencia de la Comisión, la presidencia del Consejo y el alto representante, como todo el mundo sabe, pero esto tampoco debe ser un problema, dice Scholz. Aunque está la incertidumbre de la política francesa. Ya sabemos quién va a ser el candidato de Le Pen a las elecciones que ha anticipado Emmanuel Macron, según ella mismo explicaba anoche en la televisión pública, en la TF1, un joven de 28 años. Dice que el objetivo es permitir a Jordan Bardella, que es como se llama, liderar un proyecto que se basa obviamente en dos grandes proyectos: defender el poder adquisitivo, la recuperación de la economía y, por supuesto, la lucha contra la inseguridad y la inmigración, dice Le Pen. Mientras que en España el protagonista es un hombre que se despide, un hombre de gran prestigio y que hasta en el último minuto, hablamos del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, intenta que se hable de lo que es importante. Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías del mundo y España lleva ya más de una década sin conseguir converger de modo sostenido en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos. Revertir estas tendencias requerirá ambición y grandes acuerdos políticos. Todo ello en un contexto en el que seguimos inmersos en una era de incertidumbre y transformaciones que exige mantener la alerta. Pero en España la política sigue dando la nota disonante en las últimas horas con la elección de la mesa del Parlamento de Cataluña, en la que se ha quedado fuera el Partido Socialista Catalán, ganador de las elecciones. Se nombra un presidente que ha empezado desobedeciendo al Tribunal Constitucional y permitiendo el voto de diputados fugados de la justicia.
y la circunstancia es que deja con muy menores opciones al ganador de las elecciones, a Salvador Illa, para presidir la Generalitat. Hay un desorden que se le acumula al propio gobierno de coalición de España, con la vicepresidenta del gobierno que sigue siéndolo a pesar de que se ha visto forzada a dimitir como líder de Sumar. En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido. Bueno, hoy vamos a hablar, es un día muy oportuno, de la gestión de riesgos. En colaboración con AON, nuestro programa Capital, la Bolsa y la Vida va a enfocarlos desde distintas perspectivas. Y en directo transmitiremos desde la sede de AON en España, en Madrid, a partir de las 10 de la mañana, para enfocar algunos de estos desafíos. Vamos a hablar antes de algunas novedades, como por ejemplo, ahora será obligatorio por directiva europea la transparencia retributiva en las empresas. Con Jorge Raiz, el director de Talent Solutions de AON España, veremos qué significa esto para las empresas. Y a partir de las 10 vamos a enfocar 4 ejes fundamentales en la gestión de riesgos. Uno de ellos es la ciberseguridad, cómo atenderla en los procesos de fusiones y adquisiciones. Hablaremos también del bienestar financiero, ya no solo es el cuidado de las carreras profesionales o incluso la salud mental, sino el propio bienestar financiero de los trabajadores en las empresas. Los riesgos de la energía o en el transporte y la logística serán asuntos principales que nos van a ocupar. Y en el lado de los mercados, pues ya hemos avanzado, que el martes viene con rebote en las bolsas de Europa. Vemos a los futuros del Eurostock rebotar 2 décimas tras las correcciones de ayer y venir al futuro americano muy plano, con correcciones en los mercados de Asia de aquellas bolsas que estuvieron cerradas ayer por la fiesta del dragón. Enseguida ampliamos la información de los mercados y de los protagonistas del día tras actualizar las noticias más importantes de la mañana con Miguel San Martín. Israel ha respondido a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no va a estar en negociaciones interminables para un alto el fuego en Gaza. Así lo ha manifestado efectivamente poco después de que el Consejo aprobara esa resolución presentada por Estados Unidos para apoyar una tregua en la franja. Además, su representante en Naciones Unidas, Reut Shafir, no ha dejado claro si su país apoya el texto, como había asegurado previamente la embajadora de Estados Unidos. La pérdida de vidas en Gaza es una tragedia, pero si no se culpa jamás, se está avanzando en su estrategia. Colegas, Israel se mantiene firme en nuestros principios y no han cambiado. Seguiremos hasta que se devuelvan a todos los rehenes y hasta que se desmantelen las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Han sido nuestros objetivos desde el día 1. La resolución presentada por Estados Unidos establece un plan de 3 fases para poner fin a la guerra. La resolución, aprobada por 14 votos a favor, con solo la abstención de Rusia, es la cuarta que sale adelante en el Consejo, pero las 3 anteriores quedaron en nada al negarse a Israel a detener la ofensiva. Mientras tanto, en Europa los líderes se afanan por reponer los altos cargos de la Unión después de las elecciones parlamentarias. Ya sabemos también quiénes van a ser los negociadores de los socialdemócratas, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Decisión que ha tomado la presidencia del Partido Socialista para analizar los resultados de las elecciones que daban la victoria al Partido Popular Europeo con 185 votos. Los socialdemócratas eran segundos con 137. El canciller Scholz reconoce que los grandes partidos deben llegar a un acuerdo para los 3 puestos principales: la presidencia de la Comisión, la del Consejo y el representante de Asuntos Exteriores. Admite que los resultados han sido malos para las grandes formaciones. Los votos, dice solo, a los partidos populistas de derecha aquí en otros países europeos deben preocuparnos. Nunca debemos acostumbrarnos a ello. Debe ser siempre nuestra misión hacerlo retroceder y que haya mayorías claras, nítidas, a favor de partidos que han apostado claramente por nuestra democracia, el Estado de Derecho, lo que nos sigue definiendo como Unión Europea y que también lo representa. Es casi seguro que el Partido Popular Europeo tenga como negociadores al primer ministro polaco Donald Tusk y al griego Kyriakos Mitsotakis. La candidata a presidenta, Ursula von der Leyen, se muestra partidaria de reeditar la actual coalición. Ahora nos acercamos a las grandes familias políticas que también trabajaron bien con nosotros en el último mandato. Son el SID, los socialistas y socialdemócratas, Renew, los liberales. Hemos trabajado bien juntos en los últimos 5 años y esto nos da una base y ahora podemos construir sobre ella.
Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión se reunirán de manera informal el día 17 para una cena en Bruselas en la que tratarán por primera vez ese reparto de cargos y luego ya tendrán una cumbre 27 y 28 de junio con el objetivo de cerrar el acuerdo. Y hoy Francia escuchará al presidente de la República, Macron, explicar por qué ha decidido drásticamente adelantar las elecciones generales. Mientras tanto, la líder de la formación de ultraderecha, Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ya ha confirmado que Jordan Bardella, la cabeza de lista en las elecciones europeas, es su candidato a primer ministro si gana las legislativas del 30 de junio en primera vuelta y del 7 de julio en segunda. En una entrevista en la TF1, Le Pen pretende acceder al Elíseo en las presidenciales de 2027 cuando termine el mandato de Macron, que ya no puede volver a presentarse. Creo que tenemos una oportunidad histórica, dice Le Pen, de permitir que el movimiento nacional vuelva a poner a Francia en el buen camino. Y para ello debemos ser capaces de reunir, abrirnos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que son patriotas, que están claramente en desacuerdo con las políticas de Macron y que desean venir con nosotros para construir una mayoría estable. El Partido Socialista francés ha propuesto constituir lo que ha llamado Frente Popular. Quiere integrar a insumisos, comunistas, socialistas y ecologistas, pero también se podría abrir a integrar a la extrema izquierda de la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Entre las citas económicas del día hoy en España, el Banco de España va a publicar el informe trimestral de la economía, que incluirá, esperamos, una revisión de las previsiones macroeconómicas. Después de que en marzo elevara el crecimiento previsto para 2024 al 1,9% y lo presenta justo un día después de que el gobernador Pablo Hernández de Cos se haya despedido con la advertencia de que Europa se queda atrás respecto al resto de grandes economías y que España lleva más de una década sin converger en renta per cápita con el resto de socios europeos. También ha hecho balance de la situación económica. La situación económica se ha estabilizado después de tantas perturbaciones y hemos recuperado el nivel de renta per cápita previo a la pandemia. La lucha contra la inflación va por buen camino, lo que nos ha permitido comenzar a reducir los tipos de interés en la que fue mi última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el 6 de junio. En paralelo, se ha mantenido la estabilidad financiera y nuestro sistema bancario cuenta hoy con mayores niveles de solvencia y liquidez. Margarita Delgado, la actual subgobernadora, asume hoy las funciones de Hernández de Cos después de que haya concluido su mandato sin que el Gobierno haya designado sucesor. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha pedido al Gobierno español que nombre como sustituto a una persona que contribuya de una manera similar dentro del Consejo de Gobierno. Y entre las alertas, esta que lanzan los sindicatos Comisiones UGT. Dicen que el Gobierno pretende elevar aún más el periodo mínimo de cotización para alcanzar la jubilación parcial. El Ministerio no ha especificado la nueva cifra, pero según las centrales podría ser de 40 años. Los sindicatos exigen que se vuelva al sistema anterior, del 2011. Las negociaciones sobre otras cuestiones como la jubilación anticipada o la compatibilidad de pensión y trabajo siguen en curso. En la reunión de este lunes han producido algunos avances, pero aún quedan diferencias sustanciales por resolver. En la agenda del martes, ¿qué más nos queda por ver? Sara Bot, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Nuevo repasito a la agendita del martes y os cuento que el Banco de España publica su informe trimestral de la economía española que incluye la revisión de las previsiones macroeconómicas y el Banco Mundial divulga su último informe de perspectivas económicas globales. El Tesoro español subasta letras a 3 y 9 meses. En el Reino Unido, conoceremos el índice de desempleo de mayo y la Organización de Países Exportadores de Petróleo publica su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero. Hoy tendremos pocas referencias macroeconómicas en Estados Unidos y tan solo llegará el índice Redbook de ventas al por menor. Pero ojo porque empieza la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Bueno, una pregunta trascendente. ¿Cuál? Clave para la Global Economy. ¿Cuál? A ver si me lo aclaras. Venga. ¿Tú eres más de Eloncio? ¿O de Timoteo Cocina? ¿Cómo? ¿El de la manzana mordida? Menudo enfado tiene el que compró el Trister. Yo voy a hacer como él. No quiero la IA esa ni el Trantejepren. ¿A qué solo te fiarías de mi Sarapedia? Pues eso, no hace falta más. Así que ya sabes, Sara es tan lista, de gran inteligencia, que en el trivial le piden siempre clemencia. Jeje. Chao. Chao, querida Sara. ¿No me has dejado oportunidad de responder? Bueno, lo haré otro día. Ahora vamos a adelantar cómo vienen los mercados de Europa y quiénes van a ser los protagonistas del martes. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovéchalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en dacia.es.
Oye, si puedes, pásate hoy por el Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. ¿Qué tenemos en pantallas? Pues una sesión europea en la que se apunta al comienzo un ligero rebote tras las correcciones de ayer. Como ven, hay muchas coordenadas que seguir, una reunión de la FED y luego los datos de inflación que están teniendo algunos impactos en la espera del mercado. Está subiendo ahora mismo el futuro del Eurostoxx 8 puntos, que es entre 1 y 2 décimas, en los 5.022. Y el futuro americano está completamente plano, baja 2 puntos, que es nada, en 5.384. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Los inversores van a seguir analizando el nuevo escenario que queda después de las elecciones europeas de este fin de semana. Ponderan la incertidumbre política, la preocupación por la influencia que puedan tener los partidos de extrema derecha en la cohesión del bloque comunitario y la situación en Francia con adelanto electoral y que ha provocado subidas en el rendimiento de los bonos en toda Europa y que se ampliara notablemente el diferencial entre la deuda francesa y la alemana. Según una encuesta, el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen podría ganar las elecciones anticipadas, aunque sin una mayoría clara. Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Hay ciertamente la posibilidad de que haya un cambio en el mando, ¿no? Una convocatoria de elecciones que puede generar muchas incertidumbres. De hecho, pues eso es lo que estamos viendo. Y en resultado, en general, en Europa sí que puede generar cierta inestabilidad a corto plazo. A ver, normalmente el impacto de los problemas o de las situaciones políticas suele ser corto en el tiempo, aunque sí que es verdad que intenso. Y eso es lo que estamos viendo ahora. El otro foco de atención, Estados Unidos, donde mañana miércoles se publica la inflación del mes de mayo y también vamos a conocer la decisión de la Reserva Federal. El consenso no prevé cambios en los tipos, pero sí será interesante vigilar el diagrama de puntos para este año y comprobar si mantiene o no las proyecciones de 3 recortes de tipos. La vigilancia no será solamente sobre las bolsas, sino también sobre los bonos, en ambos casos, los americanos y los europeos, que como hemos contado ya en Capital Radio esta mañana, parecen empezar a representar un gran atractivo para el rey de los bonos, para Bill Gross, con las caídas de precio y repunte de rendimientos que ayer se vieron en deuda pública como la francesa, que llegó a tocar los máximos que no se veían desde el pasado mes de noviembre y que no anda muy lejos de ellos. Ahora mismo el rendimiento del bono francés a 10 años es del 3,23%. Por comparar, el español está en el 3,48, 3,49%. Bueno, y en el mercado hoy se hablará mucho de todos los movimientos que está protagonizando CaixaBank por su lado, desprendiéndose de participaciones como la que tenía en Telefónica, mientras que su brazo inversor, Criteria Caixa, pues está también haciendo otras cosas, como por ejemplo saliendo de Celnex. Laura Blanco en la Bolsa de Madrid. Buenos días, vaya lío. Buenos días. Bueno, el brazo inversor de la Fundación La Caixa es el gran protagonista del mercado. Dice adiós a las negociaciones con la árabe TAQA para lanzar una oferta por el 100% de Naturgy. Recordemos que Criteria tiene el 26,7% de la compañía, pero ahí también están en el accionariado de Naturgy CVC y GIP, que recientemente ha sido comprada por BlackRock. ¿Qué le dice Criteria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Que va a seguir buscando socios para apoyar la propuesta de valor de Naturgy y avanzar en la transición energética. Pero los movimientos de Criteria no quedan aquí, porque como bien has dicho, Luis Vicente, ha decidido colocar el 2,63% de Celnex. Llegó a tener el 4% de la compañía, aún mantiene un 0,4%, pero la venta del 2,63% está valorada en 625 millones de euros. Y es Criteria quien se queda en el accionariado de Telefónica tras la salida de Caixa, con la venta del 2,54%. Recordemos que Criteria tiene el 5% de la operadora española y aspira a llegar al 10%
igualando la participación que la SEPI tiene en la operadora española. Pues veremos qué impacto tienen estas noticias en el mercado español, en las participadas o desparticipadas. En la escena europea hoy también veremos cómo le va a LVMH. Sí, antes un apuntito sobre esa colocación que mencionaba Laura, porque ya tenemos los datos enviados a la CNMV de cómo ha sido. Se ha colocado a un precio de 32,91 euros por acción. Eso supone un descuento de un 2% respecto al precio de cierre de ayer. Ahora sí vamos con Louis Vuitton, porque una filial italiana de este gigante de lujo que fabrica bolsos de la marca Dior ha sido intervenida por subcontratar a sociedades acusadas de explotación laboral de ciudadanos chinos que trabajaban en condiciones insalubres y algunos sin documentos. En un fallo de 34 páginas, los jueces dicen que esos trabajadores fueron obligados a dormir en el lugar de trabajo para tener mano de obra disponible las 24 horas del día. Mapeaban el consumo de electricidad y eso mostraba ciclos de producción fluidos día y noche, incluso durante las vacaciones. Y todo esto, como dato curioso, permitió a la empresa cobrar a Dior 53 euros por los bolsos de la casa de moda, y luego Dior los vendía a 2.600. Luego veremos, antes de cara al mercado, otros protagonistas. Ahora vamos a situar las claves de Wall Street. Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. ¿Cómo nos dejó las cosas anoche Wall Street, Miguel? Pues con nuevos récords, el S&P 500 un 0,26 arriba y el Nasdaq un 0,35, ambos en máximos históricos a la espera de los datos de inflación y la decisión de política monetaria de la FED. El Dow repuntó un 0,18%, y eso que el mercado comenzó con dudas la sesión tras las ganancias acumuladas la semana pasada, pero al final se inclinó con las compras, sobre todo con Microsoft, que subía un 0,95, o Nvidia un 0,75 arriba, las dos mayores cotizadas del mundo. ¿Qué pasó con la número 3, con Apple? Bajó un 1,91 tras presentar en su conferencia anual de desarrolladores esa inteligencia artificial y esa alianza con OpenAI. El miércoles será un día clave por el índice de precios al consumo. Termina esa reunión y, según la herramienta de FedWatch, el primer recorte de los tipos ya tiene más probabilidad de ser en noviembre que en septiembre, porque en octubre no hay reunión. En el S&P 500 destacó la caída de AMD, los procesadores, del 4,5%, o Illumina un 3,4%, subidas para Constellation Energy del 8,5%, o Southwest Airlines de un 7%. El petróleo también subía a rozar los $78 el barril, y la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años rozaba el 4,47%. Veamos ahora, a punto de entrar en la última hora del mercado asiático, cómo van las cosas por ese lado del planeta. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Pues esto es lo que vemos en el mercado de Asia. Hay un mercado que está marcando máximos históricos, que es el de Taiwán. Aunque la mayor parte de los que ayer estuvieron de la fiesta del barco del dragón, los chinos principalmente, han vuelto con recortes, que van moderando según se acerca el cierre. Ahora mismo Hong Kong pierde el 1,2%, Shanghai 0,9%. Tokio está en positivo con una subida de 0,1, Corea del Sur de 3 décimas arriba, y en las bolsas de la India, donde ya sabemos que Narendra Modi, aún sin mayoría absoluta, va a mantener a 19 de los 30 ministros de la anterior legislatura. Están subiendo las bolsas de India en torno a las 2 décimas.
¿Quieres llegar a más clientes a través de Internet? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. A finales de 2021 se anunciaba el kit digital destinado a pymes y autónomos, clave para avanzar en soluciones web y digitalización. En este tiempo se han ido lanzando diferentes convocatorias de subvenciones y recientemente se han ampliado las ayudas para el segmento de empresas de 0 a 3 empleados. Además, se ha puesto en marcha la iniciativa Kit Consulting, subvenciones para pymes de entre 10 y 250 empleados para la contratación de servicios de asesoramiento en transformación digital. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y ahora un vistazo rápido a la prensa financiera internacional. Todos los diarios hablan de la Apple Intelligence y lo analizan. La portada de Financial Times dice que Apple se asocia con OpenAI en el lanzamiento de un nuevo sistema de inteligencia artificial, que el fabricante del iPhone promociona un conjunto de funciones de Apple Intelligence mientras apunta a ponerse al día con sus rivales de las grandes tecnológicas. En su gran lectura se pregunta si podrá Apple alcanzar a sus rivales en la carrera de la inteligencia artificial, mientras que el responsable del antimonopolio en Estados Unidos dice que la negociación de la inteligencia artificial de las grandes tecnológicas necesita de un escrutinio urgente y subraya esta palabra. Cuenta también que Singapore Airlines ofrece $25.000 a algunos pasajeros que resultaron heridos en aquel vuelo con turbulencias y que Christine Lagarde, en una entrevista a la presidenta del BCE, dice que el Banco Central Europeo puede mantener los tipos sin cambios todo el tiempo que sea necesario. Cuenta también que los grupos de capital privado están a punto de poseer una de cada 3 principales firmas de contabilidad, Accountability, en Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos, Wall Street Journal también habla del Apple Intelligence y su columnista se pregunta si es una actualización significativa o una ostentación de marketing. El diario cuenta que los inversores están en vilo por las proyecciones de recortes de tipos de interés de la Fed. Los debates oscurecen, pueden oscurecer una mayor cohesión sobre la actual postura de la Fed en la espera y vista de cómo va la inflación. Y habla de la misión urgente en Boeing, que es la de entrenar a miles de novatos para construir un avión de forma segura. En los diarios económicos españoles, ¿qué tenemos este martes? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En 5 días leemos en su portada que Criteria y la emiratí TAQA entierran la OPA conjunta por el control de Naturgy. Las diferencias a la hora de fijar el precio llevan al holding español a darlos por terminados. La ruptura resucita los problemas de los fondos del capital deseosos de salir a la gasista. Por su parte, el gobierno afronta en los supervisores 16 vacantes hasta el año 2025. A las salidas en el Banco de España y a las 5 bajas en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia se suman la CNMV y también la nueva CNE. Por su parte, el CAC francés cae con fuerza y baja al euro tras las elecciones europeas. El Parquet de París llega a ceder un 2,4% ante la victoria de Marine Le Pen y el adelanto electoral de las legislativas. Las pérdidas dominan los mercados europeos, aunque el IBEX solo recorta el 0,4%. En el economista.es, TAQA rompe unilateralmente con Criteria por presión de los fondos. IFM quería subir el accionariado mientras que CVC pedía tan solo una oferta mejor. CaixaBank sale de Telefónica y su holding vende un 2,6% de Cellnex. El brazo inversor guarda el 0,38% en la Torrera. Además, entre otros asuntos, el economista señala los valores pequeños que doblan el potencial de la bolsa. El índice global de las compañías de menor tamaño ofrece un potencial del 20% a la espera de los recortes de tipos. Finalmente, en expansión, a 4 columnas recoge una entrevista con Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y entre lo más destacado es que dice que es posible que no cambie los tipos de interés durante más de una reunión. Capital Radio 103.2. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos,
Todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.